Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar esta segunda sesión del ciclo Nosotros los Catalanes, organizado por Sociedad Civil Catalana. Y hoy, como saben, las 5 sesiones están formuladas a partir de una pregunta. Y en este caso la pregunta para reflexionar es si somos gente de paz. Hemos tomado en las 5 sesiones algunos juicios o prejuicios a veces elaborados desde dentro y a veces desde fuera, sobre cómo nos vemos los catalanes, cómo nos ven a los catalanes y también cómo algunos catalanes ven a otros catalanes, un poco todo mezclado. Y en esta sesión la idea es reflexionar sobre las cuestiones vinculadas con la violencia y con la democracia, básicamente, tanto las del presente como, eso depende de nuestra mesa, del pasado, si somos realmente... Bueno, que es un tema que, como historiador, yo recuerdo un pequeño texto, era un pequeño librito de un historiador nacionalista importante, de Ferran Soldevila, uno de los grandes historiadores o relatadores del relato nacional catalán, que tiene un pequeño libro que se llama El espíritu belicoso de los catalanes, en donde se interroga sobre si es verdad que hemos sido siempre gente de paz, para decirlo de alguna forma, o nos hemos olvidado de los almogávares y de otros personajes algo sanguinarios que también hemos tenido en nuestra historia. Y evidentemente eso llevado al presente significa interrogarse sobre muchas cosas de las que han pasado aquí en los últimos 20 años o 25 años, un poco ese somos gente de paz, o esta es una revuelta de las sonrisas, no somos violentos. Claro, cómo se compagina todo eso con lo que ocurrió en el 19, cómo se compagina eso con decir al mismo tiempo que las calles serán siempre nuestras, cómo se compagina eso con, amedrentar a las familias que piden que sus hijos sean educados en otra lengua. Es decir, que bueno, aquí hay un montón de cosas para ver. Carlos Losada, que es quien va a dirigir la sesión, va a presentar a los dos invitados. Carlos es, ya ha estado en otros ciclos que hemos organizado, además en este caso es un buen amigo, es el jefe de informativos de COPE Catalunya, un periodista, un gran periodista, y simplemente yo le dejo la palabra y adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi, por tus palabras. Bueno, voy a presentar a los dos ponentes que tenemos hoy aquí a nuestro lado para estar con nosotros, para hablar, para debatir si els catalans són gent de pau, hem deixat de ser gent de pau, com deia el Jordi, si lo volverán a hacer los independentistas o, bueno, después de todo lo que ha pasado, están más calmados, o si se están rearmando, eso que están en los cuarteles de invierno, preparándose para cuando vengan tiempos mejores y haya más posibilidad de volver a intentar lo que hicieron, que por suerte les salió mal, ese intento de golpe de Estado, que las instituciones del Estado pudieron parar. Y yo no sé, luego se lo comentaremos a Javier, si las instituciones del Estado están ahora más fuertes o más débiles para volver a parar una posible intentona de cara al futuro. Bueno, paso a presentar primero a Pilar, primero a las señoras. Pilar Barrientos, yo la presento como una persona valiente, una persona luchadora. Me gusta más luchadora y valiente que una activista, eso se utiliza mucho de activista, pero yo me quedo con luchadora, de las que han plantado y plantan cara a los independentistas, ya sean radicales o ya sean moderados. Y lo hace con hechos y con palabras. Esta pedagoga la hemos visto vinculada a Ciudadanos, también a UPyD, y también liderando desde la presidencia y la portavocía un grupo de también valientes que se llaman los Segadors del Maresma,
que han limpiado y siguen limpiando aún calles y plazas de la propaganda amarilla independentista, ya sean lazos o ya sean esteladas, simbología ilegal y que por desgracia aún vemos en muchos pueblos y ciudades de Cataluña, sobre todo de Girona, símbolos que son la exclusión de lo que no piensan los independentistas. Yo calificaría a esto de los segadores de la marisma, que nacieron en el año 2018, como unos valientes que asumen unos riesgos muy grandes y que poca gente se atrevería a asumir. Ya no eres la presidenta ahora de este grupo, tampoco la portavoz, pero sigues vinculada a esta gente que está limpiando Cataluña de esta simbología separatista. Necesitan apoyo legal y también físico y moral, ¿verdad, Pilar? Sí, hola, buenas tardes. Yo reconozco que hemos sido un grupo y seguimos somos unos grupos que la verdad es que hemos obtenido siempre un gran apoyo entre la ciudadanía. Y creo que ese apoyo en la ciudadanía ha venido dado, porque eso yo lo escribí en su momento, y es que cuando todo estaba muy mal, cuando tú veías como ciudadana aquí en Cataluña que muchos de tus derechos, que el Estado se desvanecía y que todo se iba a ir al traste, entre la gente surgió la necesidad de hacer algo. La gente tenía necesidad de hacer algo y de defender aquello en lo que creía. No todo el mundo lo puede hacer escribiendo, no todo el mundo lo puede hacer desde el aspecto jurídico, ¿no? Entonces, pero sí que tiene la gente la necesidad de poder hacerlo. Entonces, la gente salir a la calle y encontrarse en la puerta del colegio, en la farola, en la guardería, toda esta simbología, la gente explotó, porque ya estaban acostumbrados a huir, todo será nuestro, las instituciones, pero ya cuando se dijo el mantra este de els carrers seran sempre nostres, eso fue como el detonante de decir, hombre, no, las calles también, no. Las calles son de todos. Las calles son de todos, ni tuyas ni mías. De todos. Muy bien. El otro ponente de hoy es un señor Javier Tajadura. Buenas tardes, Javier. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco desde el año 1996. También es colaborador del Correo desde 2008, si no me equivoco. Publica artículos bastantes en este periódico y también es colaborador del País y de Claves de la Razón Práctica. Ha realizado estancias de investigación e impartido conferencias en la Universidad de Lisboa, Bolonia, Palermo, Roma, y también ha realizado estancias investigadoras en el Consejo Constitucionalista de Francia y en el Tribunal Constitucional de Portugal. Por ahí voy bien, ¿no? Me dejo cositas, pero es que es un currículum tan dejé de ser colaborador del País hace unos cuantos años y ahora soy colaborador. Que conste que eres una persona de mente abierta y que has estado en el país y ahora estás en el mundo también, ¿vale? Y fue también miembro del grupo de trabajo sobre la reforma de la Constitución del Consejo de Estado durante la 8ª legislatura. Y yo esto lo digo, Javier, la primera pregunta, con eso que comentaba hace un momentito. Las instituciones del Estado están ahora más fuertes, menos fuertes, si los independentistas vuelven a intentarlo, vuelven a eso del uturnarem a fe, intentar un segundo golpe de Estado, con todo lo que está pasando, el Constitucional, el Supremo, el Estado en sí está más débil, está más flojo. ¿Cómo lo ves como catedrático y profesor? Pues respondo brevemente a una pregunta inquietante, ¿no? Inquietante y acertada, pero antes quería decir que es para mí un honor estar aquí, compartir la mesa con Pilar, porque yo me limito a explicar el Estado de Derecho, la Constitución, los valores constitucionales, y traigo una persona que defiende, una luchadora por la libertad, y en el marco de una asociación como Sociedad Civil Catalana, que tiene por razón de ser la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la Constitución. El Estado está hoy más débil por dos razones, básicamente por dos razones. Primera, por quién está en la dirección del Estado. La Constitución atribuye la dirección política del Estado al gobierno. El gobierno de la nación, artículo 97, es un artículo fundamental, dirige la administración, dirige la defensa del Estado. Entre las muchas funciones del gobierno está la defensa del Estado. Y entonces, ese gobierno que debiera defenderla, hoy en día se mantiene, digamos, en el poder gracias, o accedió incluso al poder, digamos, la investidura se produjo el año pasado, merced al apoyo de partidos políticos que quieren destruir el Estado. Es decir, entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña o los que impulsaron la insurrección.
Entonces, en la medida en que ese partido o otro como Bildu han pasado a formar parte de la dirección del Estado, lo están debilitando, porque en la dirección del Estado están quienes quieren destruirlo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, está más débil también porque hay que ver por qué fracasó, a qué se debió el fracaso de la insurrección del 17, y entonces la segunda vez siempre es más fácil hacerlo. Pongo una analogía con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Trump fracasó en su primer mandato en el proceso de destrucción de la democracia liberal americana, pero podría, habiendo aprendido de los errores, en este segundo mandato hacer algo más. Bien, y básicamente, ¿por qué fracasó en el 2017? Fracasó, entre otras cosas, gracias a la actuación ejemplar de Su Majestad el Rey, que en aquel discurso del 3 de octubre fue decisivo para impulsar la acción de los poderes públicos. Y fracasó también, hay que decirlo, gracias a que el gobierno actuó después del discurso del rey y pidió la autorización del Senado para aplicar el 155, por la intervención del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, señor Montoro, cortó inmediatamente el flujo financiero a la Generalitat, con lo cual ya no iban a disponer de fondos en el supuesto de que la insurrección siguiera adelante. Estaba, de hecho, entonces el presunto apoyo de Rusia, que decía, no pasa nada, nosotros tenemos dinero. Pero ahora, ¿qué pasa? Si llegara a materializarse, digamos, las dos concesiones más graves que ha hecho, bueno, ha hecho tantas, ¿no?, desde la ley de amnistía, que ha supuesto la destrucción del Estado de Derecho de sus pilares esenciales, si llegara a materializarse ese oxímoron que es el concierto económico solidario, que en definitiva es atribuir a Cataluña la posibilidad que tiene Navarra y el País Vasco de tener una hacienda propia, lo que ocurrió en el 2017 ya no se podría hacer. El Estado ya no podría cerrar el grifo, si me permiten la expresión, porque aquí ya tendrían una hacienda que habría recaudado la totalidad de los impuestos y tendrían dinero para financiar. Entonces van aumentando las estructuras de Estado, todavía no, eso es una cosa que está concedida y acordada, pero no se ha materializado. Y por otra, cómo va aumentando también las competencias, digamos, de las fuerzas de seguridad autonómicas y replegándose las estatales. Y el ejemplo sería si se cede también la competencia en materia de fronteras, de inmigración, y en las fronteras pues estuvieran también protegidas por los Mossos de Escuadra y no por la Guardia Civil. Entonces, en la medida en que se refuerzan esas estructuras de Estado catalanas, se refuerza y se debilita el poder central. Y si a eso se añade que el poder central pues, está respaldado por partidos antisistema, la situación no es muy halagüeña. Dibujas un panorama que invita a pensar que lo tornan a hacer, que lo pueden volver a hacer si quieren, ¿no? Porque lo de la hacienda propia, lo del sistema de financiación lo tienen bastante encarrilado. Y la agencia tributaria, bueno, pues 3/4 de lo mismo, con lo cual el panorama que dibujas, yo no sé si Pilar también lo ve tan preocupante, la radiografía que haces tú, en el sentido de que, bueno, de que las herramientas las tienen ya a su disposición, esta gente, ¿no? O las empiezan a tener a su disposición. Mira, yo hace una noche... Y dando la imagen como si no pasara absolutamente nada. Sí, sí. Están cediendo competencia. En silencio. Silencio, exacto. Yo hace ya un tiempo le pregunté a un jurista, que no voy a decir el nombre, pero que ahora está en un alto cargo, mi cargo, en una cena. Y mi pregunta fue la siguiente. Yo, que me considero una buena ciudadana, entendiendo respetuosa con la ley y todo, ¿puedo estar tranquila pensando que el Estado de Derecho tiene las herramientas suficientes para defenderme? Esta fue mi pregunta, yo, una persona como yo que no soy jurista. Y su respuesta, en ese momento, que no se había producido todo esto último, fue sí, solo falta voluntad política. Entonces, ahora es cierto que le tenemos que quitar esa voluntad política, se la quitamos y tenemos lo que tenemos, como muy bien ha dicho Javier. Yo no soy... suelo ser optimista de naturaleza. Entonces, yo confío mucho en la gente joven. Yo creo que los jóvenes, sobre todo los menores de 25 años, son los que nos van a salvar de todo este declive en el que hay. Decías, Javier, que nos salvó el discurso del rey. Es cierto. El discurso del rey nos salvó. También nos salvó que en vez de entrar a la Legión por la diagonal salieron las empresas, eso también nos salvó, ¿no? Esto es muy importante, pues la pela es la pela. Y hay que reconocerlo porque lo hicieron las personas que están aquí, que es la gran manifestación que se hizo el 8 de octubre,
esa manifestación no se la esperaban para nada, y los que ya llevábamos mucho tiempo acudiendo a otras manifestaciones en las que no iba tanta gente, yo personalmente reconozco que hace un momento había aquí algunas amigas que lloré. Yo lloré de emoción de decir, ¿de dónde ha salido tanta gente? Entonces, creo que esas tres cosas fueron las que pararon. No se nos olvide que en los días más tensos se produjo un hecho muy importante, y es que se juntaban dos columnas de gente protestando. Digo, sociológicamente es para analizar. Una era la que bajaba de arriba, desde calle Calvet, bajaban, ¿vale? Todo que era, mayoritariamente la gente, eran niños jóvenes. Y la otra, que también era de niños jóvenes, eran los que venían de Hospitalet. Dos entornos sociales totalmente diferentes. No tiene nada que ver el niño de la calle Anglí del niño de Hospitalet. Pero ambos estaban defendiendo algo que sabían que eran sus derechos. Yo recuerdo, esto lo he contado, 2 días antes de la manifestación del 8, a mí me gusta mucho ir a desayunar a sitios diferentes y poner la oreja. Mira, cada uno tiene sus manías. A mí me gusta esta. Y me fui a desayunar a un barrio donde mayoritariamente hay gente de etnia gitana. Entonces, en la mesa de al lado había un patriarca que le estaba diciendo a los que estaban allí. Le estaba diciendo, oye, que el domingo, que ya hemos comprado la bandera, que el domingo tenemos que ir a la manifestación. Y el otro les decía, ¿pero por qué tenemos que ir a la manifestación? Que no, que sí, que la lleve y se quedará con los niños. Que sí, que sí. Y todo el otro, ¿pero por qué? Y entonces dijo una frase que no me levanté, le di un abrazo y le aplaudí porque me contuve. Dijo, tenemos que ir a defender esa Constitución porque es la primera vez que el pueblo gitano no está discriminado. Me quedé, porque luego cuando llegué a mi casa lo miré y era verdad, porque hasta el 78 el pueblo gitano parecía justo un poquito. Me quedé impresionada, o sea que sí que fue no podemos menoscabar en lo que hizo esa manifestación, fue muy importante. Y ahora podemos seguir, luego seguimos. Pero yo creo que si volviese a ocurrir, no sé si volvería a ocurrir, también es cierto que nos pillaría de otra manera el resto, ¿eh? ¿Más preparados? Sí. ¿Con más gente joven? Con más gente joven y sobre todo que la otra vez esperábamos que el gobierno actuase, como ahora sabemos que no va a actuar. Ojo, claro. A ver. Hablaba Pilar, Javier, de la Constitución, ¿no? Yo no sé si ahora esta Constitución, que la tenemos muy vigente, que no ha llegado tocado, no se ha reformado, sabemos que está el Tribunal Constitucional también, que está Conde Pompidou y sus chicos, esa Constitución podría frenar estos empates de nuevo del independentismo, ¿crees? No, no se le puede pedir a la Constitución ni al derecho en general más de lo que puede dar, ¿no? La Constitución es la norma que garantiza la igual libertad de todos los ciudadanos, etc. Y formalmente, desde el punto de vista jurídico, si es atacada mediante leyes, como puede ser la ley de amnistía, una declaración de independencia, etc., lo que hace el Tribunal Constitucional, lo que puede hacer es anularla. Pero bueno, eso ya pasó en el 17, el Tribunal Constitucional actuó bien, el Tribunal Constitucional entonces actuó bien y anuló todas las declaraciones, pero eso es insuficiente. Es decir, no basta con la defensa jurídica de un Tribunal Constitucional, sino que hace falta la defensa política, por las instancias políticas, y sobre todo la defensa de la sociedad, que la sociedad se levante en defensa de la Constitución. Eso es como el ejemplo de Estados Unidos también, cuando no se aceptaban las sentencias que hacía el Tribunal Supremo sobre la segregación racial, el Tribunal anulaba las normas de segregación racial, pero la gente no lo aceptaba y entonces tenía que actuar el presidente, primero Eisenhower, luego Kennedy, y enviar las tropas, etcétera, no basta solo la defensa jurídica. Pero es que el problema ahora es mayor. Entonces había defensa jurídica, lo que pasa es que no se hacía caso al Tribunal Constitucional. Ahora la situación no es que quiera parecer como el pesimista, ¿no? Pero ahora la situación es en el sentido de que ahora podrían hacerse de este tipo de leyes que sobrepasen o que transgredan abiertamente, como he dicho muchas veces, la ley de amnistía, transgrede abiertamente la Constitución, va contra pilares fundamentales, la igualdad en la aplicación de la ley, la exclusividad de la función judicial, pero no podemos confiar en que el Tribunal Constitucional las vaya a anular, porque ha ocurrido algo grave que ya venía anticipándose, no es que todo esto haya empezado antes de ayer, pero que es el desprestigio, la erosión del Tribunal Constitucional por la erosión de su neutralidad. Los partidos políticos lo han colonizado.
O sea, para que un tribunal constitucional pueda funcionar, vuelvo a hacer la analogía con Estados Unidos. También el Tribunal Supremo norteamericano está también colonizado, es decir, hay magistrados muy afines políticamente, muy significados políticamente. Entonces, ese Tribunal Supremo americano, como nuestro Tribunal Constitucional, pierde su razón de ser, porque su razón de ser es una institución contramayoritaria, para defender a las minorías, para defender los ataques a la Constitución. Si el Tribunal Constitucional, en vez de ser una institución contramayoritaria, está colonizado o controlado por la mayoría, vamos a decirlo así asépticamente, la mayoría controlaba el Tribunal Constitucional porque ha puesto, el gobierno ha nombrado a 2 miembros de su administración, a un antiguo ministro y a una antigua directora general. Pues obviamente, no sé si van a ser independientes o no, pero la imagen de independencia ha sido por completo destruida. Las personas no tienen una imagen de independencia. Si a esos 2 añadimos ya los 4 anteriores que habrían sido repartidos, porque los partidos se repartían, 2 el Partido Popular, 2 el Partido Socialista repartido, al final se hace la suma y se ve que ahora es una institución que refleja la mayoría de gobierno. Y entonces ya no podemos confiar en ella. Por lo cual la Constitución no va a poder evitar eso, porque se van a poder hacer leyes que transgredan la Constitución y probablemente no se van a anular. Y entonces lo que está ocurriendo es que la Constitución pues se va erosionando su normatividad y se va mutando, es mutar, dice que cambia su significado sin cambiarla formalmente. Es una forma suave, es decir, va mutando y se va violando. La van adaptando a lo que les interesa a ellos, ¿no? Pilar, ¿cómo lo ves? Sí, es que es así, o sea, a nivel, sí, que siempre estoy preguntándole afortunadamente a mis juristas sobre todo esto, como no tengo ni idea, pues voy preguntando. Y sí, la verdad es que es preocupante. A ese nivel es preocupante, pero es que además es preocupante porque el problema que surgió de aquí, de Cataluña, en el País Vasco, ya hace tiempo que lo tienen, no nos olvidemos de esto, incluso con mayor todavía profundidad y mayor dolor, vamos a ser claros. Es cierto que ahora lo que se ha hecho ha sido que se ha extendido al resto de España. Ahora tenemos todo el resto de España absolutamente que no sabe, o sea, con este desasosiego, con esta sensación de quién está al mando, de que las instituciones, ¿no? Sobre todo de la justicia, que ya de por sí ya cuesta mucho de creer en la justicia, entre otras cosas porque la mayoría no entendemos. Entonces, cuando algo no lo entiendes, pues muchas veces desconfías, porque es así, desconfías por tu propia ignorancia, ¿no? Y tú dices, pero bueno, pues ¿esto cómo puede ser? Entonces te lo explican, no, porque es que hay unas plagas, todo eso, ¿no? Entonces, esto se ha extendido a toda España, pero yo vuelvo a decir que es que yo sigo confiando, yo es que igual me equivoco y me doy un testarrazo, ¿no? Pero es que yo confío en la fortaleza de la sociedad civil, que cuando... Sociedad civil, ¿eh? Y lo vuelvo a decir, y sin partidos, o sea, tal cual, ¿eh? Porque eso sociedad también... Civil catalana. Vamos. Sociedad civil catalana, burgalesa o de Teruel, es igual, pero... Creo en ellos porque cuando las personas las personas se mueven básicamente por dinero, por ideales, en algunos casos así como muy románticos. Cuando digo románticos también me refiero a algunos políticos, pueden ser, ¿no? Pero también por sensación de pérdida de libertades. Cuando la gente se ve muy acorralada, la gente normalmente, ¿no? Porque es humano, ¿no? ¿Qué está pasando? Y yo creo que la gente, si se sigue presionando de tal manera a la gente, al personal, yo creo que la gente explotará. Tendrá que ser un explote ciudadano, cívico, ¿no? Siempre. Esto... Un poco lo que estamos viendo quizá con lo que pasa con el catalán aquí en Cataluña, ¿no? Esta presión que hay porque todos tienen catalán, porque la escuela sea en catalán, que en el patio se hable en catalán. Mira, sí. Al final lo que estás consiguiendo, en cierta manera, es un rechazo hacia esta lengua que todos queremos. Exactamente. I la que la parlem habitualment molts, no? Sí. El que estàs fent és que dius, ara parlem castellà, perquè em dóna la gana. Y porque se ha asociado, claro. Només obligues a fer una cosa, fan allò al revés, no? Y porque se ha asociado, mayoritariamente se ha asociado el hecho de hablar una determinada lengua, se ha querido asociar a un determinado pensamiento político, y ese es el error. Entonces, yo os recomiendo a algunos que cojáis algún día cuando os aburráis, cojáis el H4, es un autobús que atraviesa casi toda Barcelona. Entonces, atraviesa un montón de institutos y universidades. Me parece que son 2 universidades y atraviesa desde los públicos a los concertados, privados, todos.
1:30. Entre la 1:30 y las 2 os sentáis en el autobús, os ponéis en la parte de atrás, aquí, los asientos aquellos de 4, y os sentáis ahí, ¿eh? Yo es que lo hago, estas cosas las hago, me encantan. Y escuchéis a los jóvenes que están... Eres una observadora de la... Sí, es que me encanta, es que es así. Y escuchéis a los jóvenes que salen, imaginaros, desde San Just, que llega el autobús, todo lo que atraviesan todos los jesuitas, los colapías, no sé qué, no sé cuánto, pero luego ya... No todo, los hogares Mundet... Bueno, están hasta el moño. O sea, están hasta el moño entre lo del idioma más la política woke. No, es verdad, los tienes que oír, ¿eh? No es que lo diga yo, de verdad, os animo a que lo hagáis esa experiencia. Están hartos, entonces, por eso confío en ellos, porque nos van a salvar porque no tienen prejuicios, te lo decía antes. A cualquiera de nosotros que tenemos una cierta edad, te dicen es que eres un franquista, ¿no? Y te entra como un sarpullido porque ¿no? y ya te pones a intentar defenderte de eso. Pues no, ¿cómo me dices eso? Si mi padre, si mi abuelo, ¿no? Es como si tuvieses que justificarte. A muchos de estos le dices a un franquista y como a muchos de ellos, bueno, no saben, pues se quedan tan anchos. Entonces, esto... Eso también es malo, pero... Bueno, no, pero para lo que vamos va bien. Para lo que vamos va bien porque no tienen complejos previos. Y yo confío mucho en ellos. Y fijaros, es que a mí me gusta la observación, que todos estos partidos de izquierdas que estaban siempre diciendo que había que votar a partir de los 16 años, han dejado de decirlo. Están todos callados. Han dejado de decir que se dé el voto a los 16 años, porque saben que esa franja la tienen perdida ahora, en estos momentos. ¿Vale? Entonces las cosas no pasan porque sí, siempre hay que hacer puzzles. Interesante. Eso de la observación de subirte en un autobús y ir dando vueltas. Javier, desde tu observatorio en Navarra, sobre todo, y País Vasco también, eso de que son gente de paz los catalanes, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que somos gente de paz los catalanes? ¿O éramos gente de paz y después de todo lo que ha pasado, bueno, esa imagen de que somos gente de paz con la quema de contenedores, hemos recuperado años pasados, épocas pretéritas? Yo creo que esa... Acércate un poco más al micrófono, sí, para que... En Cataluña, como en Navarra, como en el País Vasco, hay gente de paz y gente que no es de paz. O sea, eso, ya la pregunta va implícita también un poco esas generalizaciones que nunca son buenas ni acertadas. Bueno, sobre ello ya pues habría que hacer la crítica a esa misma noción de identidad colectiva, como si hubiera una identidad colectiva catalana o vasca, y identificar esa identidad, no, y los que pertenecen a ese grupo, los que tienen esa identidad catalana, se les identifica con la paz. Digo, y los que tienen la identidad alemana son belicosos, ¿no? Porque durante un tiempo Alemania fue un país muy belicoso. Hay que huir de eso. El propio concepto de identidad colectiva, los catalanes como si fueran un grupo, digamos, esencial, identitario, natural, las comunidades son artificiales. Y hay de tantas identidades catalanes. Eso es una de las pocas cosas que una vez en un debate en el Parlamento Vasco, Patxi López, que dice muchas cosas que no tiene razón, otras veces sí, como pasa con cualquier persona, ¿no? Y entonces una vez respondió sobre la identidad y dijo aquella frase que yo creo que es una de las frases más lúcidas que ha dicho Patxi López en el Parlamento Vasco: en el País Vasco hay 2 millones de identidades. 2 millones, porque somos 2 millones de ciudadanos, claro. En Cataluña hay 8 millones de identidades, y hay unos que son de paz, que son gente de paz y otros no. Pero básicamente la divisoria para ver qué gente son más de paz y qué gente son menos de paz no es obviamente la divisoria derecha-izquierda, sino es la divisoria nacionalistas, no nacionalistas, ¿no? Por ahí sí que se puede hacer, digamos, una generalización, aunque todos hemos recurrido en tiempos, en el consenso constitucional, etcétera, a la noción también de nacionalistas moderados. Tampoco se puede generalizar, decir que todos los nacionalistas son iguales, pero sí que se puede partir de la idea de la experiencia histórica, lo que nos enseña la historia de Europa, ¿verdad? Nosotros estamos en guerra, que lo resumió perfectamente François Mitterrand en su discurso, digamos, de despedida del Parlamento Europeo. Dijo: el nacionalismo la guerra. El nacionalismo la guerra, y lo que estaba reproduciendo es pues el pensamiento de este gran escritor austriaco, de Stefan Zweig. El nacionalismo es la peste suprema. La peste suprema que ocasionó pues la gran guerra civil europea, que ocasionó millones de muertos. Entonces el nacionalismo, como es un nosotros frente a otros, como es la defensa de una identidad, es en sí peligroso. Es peligroso.
eso. Entonces el nacionalismo puede conducir a la guerra, mientras que, bueno, lo estamos viendo ahora en la escena internacional, mientras que, ¿por qué? Pues como ideología. Mientras que el liberalismo, la democracia liberal, el cosmopolitismo, etcétera, pues es más fácil que el libre comercio, las relaciones pacíficas, ¿no? El nacionalismo el que sea nacionalista es más difícil que sea gente de paz, ¿no? Entonces eso como... ¿Nacionalista o independentista? ¿Tú cómo Claro, es hasta una divisoria? buena pregunta, pero a sus últimas consecuencias entiendo que es nacionalista el que profesa la ideología de la nación y que por lo tanto entiende que ese grupo que él cree que existe, que tiene una esencia y que existe naturalmente, sea el que sea, tiene derecho a tener un Estado, ¿no? Que profesa la ideología de la nación es que cada grupo cultural, homogéneo, etcétera, que existe en su cosmovisión, tiene derecho a tener un Estado. Entonces, el nacionalista es separatista, y que luego además va a colisionar con otros. Entonces el nacionalismo ya es perturbador desde ese punto de vista y luego sobre todo porque en realidad esa idea de identidad colectiva no solo que puede ser belicista, sino que es incompatible con la idea de libertad individual, que defiende Pilar, la igual libertad de todos los ciudadanos, con la idea de libertad individual, que la persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad y puede actuar como quiera, y no por pertenecer a una identidad, me da igual, étnica, religiosa, nacional, etcétera, un grupo tenga que subordinarse a ese grupo. Entonces la identidad arrasa con la libertad individual. Y eso también es fuente de conflictos. Pilar, el autobús, ¿qué decías? Y hablando del si som gent de pau o no som gent de pau, els catalans, del que tornarem a fer, nos ha hablado Jordi antes de los almogávares. Tú me has dicho, Carlos, pregúntame de los almogávares. Dime de los almogávares. ¿Qué ocurre con los almogávares? No, Porque es una cosa que me la dices, sí, por favor. Es que... Ya no me ha venido a... Sí, no, es que me hizo... Cuando la del ciclo, he estado pensando, pensaba, ¿somos gente de paz o no somos gente de paz? Y con los almogávares. Entonces, claro, yo con todos mis respetos, Jordi, claro, yo pensaba, bueno, es que, a ver, no es por nada, pero aquí hay que repartir también para otros, porque los almogávares eran también aragoneses. De hecho, ¿vale? Su grito de cuando iban a conquistar era despertafierro, Aragón, Aragón, Aragón. O sea que esto lo digo como dato. Yo no creo, a ver, evidentemente me pasa como a ti, o sea, yo no creo que por el hecho de pertenecer. Primero, que entendiendo como catalán, como diría Jordi Pujol, todo aquel que vive y trabaja en Cataluña, ¿qué entendemos por catalán? ¿No? Eso para lo primero. Yo no creo que determinados comportamientos o sentimientos que puedan llegar a un acto violento tengan que ver con la nacionalidad, ni con el origen, ni con nada. No lo creo. Sí que creo que mayoritariamente se han producido movimientos de grupos violentos en épocas muy determinadas, pero si la historia no me falla, normalmente tenían un trasfondo mayoritariamente económico. Detrás había intereses económicos. En este caso, en la del 17, lo que ocurrió en el 17, todos sabemos que en el fondo fue, como decirlo así, la revolución de unos burgueses. Y muchos nos reíamos porque cuanto más grande era la casa, más grande era la estelada. Entonces, porque es así. Entonces, que todos sabíamos que convocaban una manifestación o un tall de no sé qué, però a les 10 a casa fer la sopeta amb la mama, porque se tenían que marchar a la caseta de l'Empordà. Entonces, no había necesidad de... Si los que hubiesen salido a la calle reivindicando esa independencia hubiesen sido los obreros, entendiendo como obreros lo que históricamente hemos entendido como movimiento obrero, ¿vale? Yo creo que, ojo, ¿vale? Pero acordaros que hasta para los actos más violentos de los primeros días tuvieron que traer a los caminantes blancos, bueno, no son los caminantes blancos, me refiero que se tuvieron que traer a todos los anarquistas aquellos que se trajeron de media Europa y que los alojaron en todos los hoteles de Barcelona, que estaban todos llenos de ellos, ¿vale? Es decir, claro que hay movimientos violentos, grupos, pero eso, vale, pues sí, pero no son, y sobre todo una cosa muy importante, fijaros bien una cosa muy importante, en las manifestaciones de los constitucionalistas, por decirlo así, hasta hace muy poquito,
y los que... Veo aquí gente que también ha participado muchas de hace muchos años. Nunca llevábamos a los niños pequeños. Nunca. ¿Por qué? Porque desconfiábamos de las autoridades y de las fuerzas del orden. Sin embargo, en el otro lado los llevaban, los lucían, incluso los ponían como delantera. ¿Por qué? Porque confiaban. Si en el 17 no se hubiesen encontrado aquí con las fuerzas del orden, no nos olvidemos que en Cataluña, y además lo reivindico porque muchas veces me han dicho, recuérdanoslo, o sea, recuérdalos y haznos nombrar. Hay muchos ayuntamientos que tienen policía local y que esa policía local está bajo las órdenes del alcalde de turno, que mayoritariamente suele ser nacionalista, moderados y moderados, nacionalista. ¿Vale? Esa gente siempre ha estado con miedo. Entonces, si esa fuerza no lo hubiesen tenido, posiblemente no se hubiesen atrevido a tanto. Por eso se pudieron atrever a cortar el aeropuerto, a cortar el AVE, a cortar todo lo que les diese la gana, a hacer hogueras, que si yo seguro que me pongo a hacer una hoguera aquí para hacer una sardinada, la que me cae es gorda. Es decir, una sensación de impunidad, porque tenían esa sensación de impunidad. Si esa sensación se la hubiesen quitado, no lo hubiesen hecho. No era porque fuesen valientes, era porque estaban protegidos. Es diferente. Para mí esto es muy diferente. Entonces, por eso digo que yo creo que si otra vez volviese a pasar, posiblemente encontrarían a otro grupo de gente que siempre ha estado esperando que fuese la ley y el orden la que nos defendiese, que quizás ante el miedo de que, oiga, que igual es que esta no nos van a defender, vamos a hacer algo. Esto es lo que pienso. O sea que la desobediencia ahora ya no sería un camino tan viable para conseguir los frutos que ellos pretendían, ya no tienen tanta fuerza esta desobediencia. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Pilar, de poner de manifiesto que la insurrección del 17 fue una rebelión de los ricos. Entonces, claro, que detrás sigue habiendo, detrás del nacionalismo también hay unos intereses económicos indiscutibles. Y entonces a mí me gusta mucho cuando sale a la colación esta cuestión de cuál es el origen último de la insurrección del 17, porque ahí se echa la culpa, hay un tópico, de echar la culpa al Tribunal Constitucional. Es decir, es la sentencia del Tribunal Constitucional, que una sentencia muy deferente, que anuló muy pocos artículos del estatuto, de un estatuto que había votado muy poca gente, porque no interesa. Pero se dice, ¿y entonces cómo reacciona la sentencia del Tribunal Constitucional? Se desencadena. No, basta ver la cronología, las sentencias del año 2010 y el otro empieza en el 2012, ya con más... O sea, ahí hay 2 años de margen, no van a esperar. En el 11 se monta la ANC. Ahí. Pero yo siempre he sostenido que el verdadero desencadenante, bueno, fue posible la insurrección porque durante décadas ya el control de la educación, de los medios de comunicación, etcétera, había permitido un adoctrinamiento que permitía en cualquier momento poner en marcha el proceso. Pero sobre todo se acelera o se activa no como reacción al tribunal, sino como reacción a las protestas sociales que había contra el gobierno de Mas, por 2 razones, por los recortes y por la política de austeridad, que fue bastante más radical que la del gobierno del Partido Popular a nivel nacional, y unido esa política de austeridad a ultranza con el escándalo de corrupción sistémica del partido, del porcentaje, que hubo que disolverlo por ser financiado irregularmente. Y entonces, como salida, bueno, el proceso podía ponerse en marcha porque ya tenía los instrumentos, se activa y se precipita. Pero como una rebelión de los ricos, se hace por eso. Sobre si la desobediencia ahora, la pregunta que acabo de decir... Si sería viable ahora volver a ese camino de la desobediencia que se actuó de manera tan impune, ¿no? No pasaba nada porque lo tenían todo controlado, nadie les decía nada y Cataluña es nuestra. Adelante. Como no he introducido todavía ningún elemento positivo, voy a introducir uno positivo ya para decir, bueno, pienso que el cambio más positivo que ha habido es quien ostenta la Suprema Magistratura de la Generalitat, que es Salvador Illa, y que pienso que él obviamente no va a incurrir en ninguna actividad subversiva ni insurreccional. Lo que pasa es que no va a estar siempre, y cuando venga otro con esas estructuras de Estado, lo que he dicho antes, si esa hacienda no está controlada por ella, si esos mozos no están controlados por otro, podrían. Pero luego, en cuanto a la desobediencia, lo que ha ocurrido es, yo tengo que decir, que el Estado se ha desarmado también porque el Código Penal, digamos, se ha suprimido delitos, ¿no? Es decir, hoy sería posible
mediante una desobediencia, digamos, entre comillas, pacífica, etcétera, porque no hay tipos penales ya frente a eso, antes lo sabía, ya no hay tipos penales. Luego el Código Penal, digamos, ha desarmado al Estado para... Y luego, sobre todo, es que se ha producido, digamos, el derecho penal ya deja de tener, con carácter general, una función de prevención, porque cualquiera podría decir, bueno, ya me amnistiarán después. El profesor Josu de Miguel dice, o sea, yo no lo había caído en ello, ¿no? Pero cuando se dice, uno de los problemas del siglo XIX español, los pronunciamientos militares, efectivamente, que los cambios de gobierno, los cambios de régimen se producían siempre por una intervención del ejército, hasta el punto que exportamos la palabra pronunciamiento como sinónimo de golpe de Estado militar, de intervención militar. Pues sí, efectivamente, yo siempre explicaba que eso era uno de los déficits históricos, pero claro, yo soy médico, pero ¿sabes por qué había tantos golpes de Estado? Porque los amnistiaban inmediatamente. Entonces, claro, cuando dicen, pero si en el siglo XIX había muchas amnistías, como si fuera algo bueno, que en el siglo XIX había muchas amnistías, sí, porque en los distintos bandos, cuando había un pronunciamiento, sabían, bueno, ya me amnistiaron. Entonces, ahora puede incluso pensar, porque es que lo de la amnistía ha creado el precedente, entonces el derecho penal ya no tiene esa función disuasiva, decir, bueno, que puedo estar, si ataco al aeropuerto tal, o si tengo que puedo estar en otro año, bueno, puedo no aspirar, ya a mí, ¿por qué no me van a amnistiar? Eso unido a que han desaparecido determinados tipos penales, pues es también... No hay sedición, tampoco. Claro, sobre todo eso. Pilar. Sí, no, es que... No, pero, Javier hablaba, sí, es que... Javier a ver, hablaba de la que sociedad sí, que civil, sí, no, hablaba que de que sí. los medios también, de los medios políticos, No, y tiene... su papel importante, han tenido... Y tiene toda la razón, y todos nosotros, ciudadanos de aquí, nos quedamos absolutamente desmontados, por decirlo así, pues cuando se aprobó la ley de amnistía. O sea, es que nos quedamos... bueno, yo al menos hablo por mi entorno, ¿no? Como diciendo, bueno, pero aquí qué pasa, ¿no? O sea, nosotros esperábamos pues, un castigo a alguien que se ha saltado la ley, alguien que nos ha hecho pues, sufrir mucho, alguien que, ¿no? Que durante un tiempo nos ha tenido, pues bueno, todos los que estáis aquí, todos podéis contar, seguramente tenéis mil y una historias, enfadarse con las amistades, con la familia, con todo, ¿no? Ver arder en la puerta de tu casa, ver arder containers, o sea, una cosa que era... Y ahora de repente se van de rositas todos. Pero es que no de rositas, es que o sea, la mayoría parte de irse de rositas es que están ocupando cargos importantes, algunos de los que participaron directamente en actos violentos. Antes de ayer tuve que estar en una consejería y mira qué casualidad, esas cosas que pasan en esta vida, que hicieron un simulacro de incendios. Y nos toca a todos salir a la calle y tuvo que bajar toda la consejería en pleno. Y cuando estuve allí tranquilamente, mis ojos pues casi se me porque digo, no puede ser. Pero si esta persona estuvo en su momento condenada, así, no voy a decir su nombre, a 3 años de prisión por los hechos acaecidos en el corte de Valdebrón, pues no, amnistiada y trabajando en la consejería. Entonces, claro, estas personas, claro que lo volverán a hacer si pueden. Lo que también es cierto es que, claro, yo muchas veces pienso, y lo digo porque a veces lo he oído, que los otros pueden decir, bueno, pues nosotros también. Claro, porque la falta de dureza hacia un lado también puede ser recíproca para la falta de dureza hacia el otro. Sí, pero cuando encuentras un estado débil, como decíamos al principio, quizá ya pierde fuerza legal para contrarrestar estas insurrecciones que tú decías. Bueno, tengo fuerza para volver a hacerlo, me van a amnistiar, no pasa nada, ¿no? Yo creo que yo no les veo ahora, porque yo no les veo ahora con las ideas, entre otras cosas porque están consiguiendo lo que quieren sin necesidad de moverse de su casa, con lo cual, ¿para qué se van a molestar? Yo no los veo, que en un momento determinado pueda haber un cambio de régimen político y que eso coincida con a lo mejor cambios a nivel de sentencias, sobre todo europeas, y que vaya quitando para atrás algunas de las cosas que aquí se han aprobado, que entonces haya un enfado morrocotudo. Eso sí que puede ocurrir y que se lo tenga que comer el siguiente. Esto podría ser. Pero yo no les veo con esa fuerza de volver a hacerlo. Yo no lo veo, porque no creo, ya no tienen, no sé qué imaginario, ¿no?, podrían crear para que la gente se los volviese a creer.
Y ese Turralmacén, que es una muestra de debilidad del independentismo quizá entre las dos facciones que hay. ¿Cómo lo veis? Yo coincido con Pilar que en este momento, o sea, no es factible. O sea, y de hecho, por eso subrayo el hecho de que mientras esté Salvador Illa al frente de la Generalitat no lo va a hacer. Pero, digamos, eso, no va a haber una insurrección como el 17, ni mañana ni el año que viene. Pero sí que están ganando, digamos, reforzando, en vez de invertir la tendencia, que algún día habrá que invertirla, es decir, invertir la tendencia es actuar en el plano de la educación, básicamente. O sea, margen, yo antes he dicho todo el tema de la hacienda, de las fronteras, de las embajadas, de todo lo que están teniendo, pero si hubiéramos que decir cuál es el punto clave, es el tema educativo. Porque eso, o sea, la sociedad, digamos, el adoctrinamiento que se está haciendo para decir si somos gente fácil, pero para decir que somos distintos, que somos diferentes, que nos roban, que etcétera, eso es en la educación. Eso lo veo yo especialmente, vamos, claro en el caso del País Vasco. En el País Vasco tengo que hacer un gran esfuerzo cuando llegan los alumnos, yo explico un primer curso de Derecho, vengan con pocos conocimientos de la historia de España, claro, sin conocer la historia de España para conocer lo que es la Constitución y los problemas que esta resuelve, sino porque vienen con unos conocimientos de una historia fantástica, que no es real. Entonces eso. Y eso es porque tienen efectivamente las competencias de educación, pero algo que recuerda siempre, cuando viene aquí en muchos sitios, el profesor Manuel Aragón, que fue magistrado del Tribunal Constitucional, dice, bueno, os quejáis con razón y efectivamente esto es un problema, pero no haría falta, digamos, cambiar el marco normativo tal como está en el Estatuto, en la Constitución, etcétera, tal como está, que podría mejorarse, pero sin cambiar nada, con que el Poder Central ejerciera sus competencias de alta inspección, con que ejerciera el Poder Central las competencias que realmente tiene, se podrían corregir muchos abusos y muchas cosas. Lo que pasa que, ni ahora, pero ni los anteriores han ejercido esas competencias en materia de educación, que es, yo creo, lo básico para las nuevas generaciones, porque ¿qué son las nuevas generaciones? Pero claro, confiar en las nuevas generaciones necesitan un cambio de educación. Bien es cierto que, como muy bien ha dicho Pilar, también por péndulo puede haber reacción. Resulta que les están adoctrinando tanto en el web y poniendo catalán, etcétera, que como reacción de rebeldía juvenil, decía, pues lo impuesto y reacciones. Eso también podría ocurrir y sería lo mejor que podría ocurrir, digamos, ¿no? Pero ni todos nos olvidemos que por el envejecimiento demográfico, etcétera, aunque todos esos, pero votar hay que ver los porcentajes de población votante de 18 a 25 o votante de más de 50, porque son los menos. Son los menos. Es una cuestión de cambiar esto de la educación de generaciones. Todos los que suben ahora, lo que están viviendo y absorbiendo en las escuelas, Pilar, en fin, es puro nacionalismo, si empezamos sobre todo por los maestros que hay, por los docentes. Ya sabemos que la mayor parte de docentes que hay aquí en Cataluña son de la USTEC, o sea, son de CUP o son de los comunes. Y a partir de aquí... Yo he estado 34 años en enseñanza, ¿vale? De todo, excepto la universidad, todos los demás, ¿no? Todas distintas etapas. Y estamos aquí por culpa y por desidia de todos los que nos han precedido, desde el año 91, que la verdad es que sería para decirles algo y feo. Además a todos que ya lo saben, en realidad, ¿no? Bueno, todo han sido chantajes, siempre tanto de uno o de otro, ¿no? Me tienes que dar esto, me tienes que dar lo otro. Más que los profesores en sí, lo que está absolutamente politizado son las direcciones. En manos de quien ha estado las consejerías sí, pero las direcciones hoy en día, sobre todo desde que se hicieron los decretos de centros, de dirección de centros, en el que el director tiene una fuerza absoluta para escoger exactamente el claustro a su manera y como le dé absolutamente la gana, desde ese momento esto ha sido todavía más terrible, porque incluso aunque haya profesores que en privado puedan pensar como tú y te lo encuentras, porque... Y en público también. En público también, sí, en público también. que también lo hacen, ¿eh? Sí, pero ya se juegan a que queden un mal... Sí, se lo hacen. Lo denunciamos los medios y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Yo me acuerdo todavía la primera vez que me presenté. ¿Qué ocurre? Que está en manos de la Generalitat también. Sí. Yo en el 2006, que fui en la lista de Ciudadanos, muy para atrás, pero fui. Y cuando fue una risa cuando tuve que ir al director de mi colegio a decirle que necesitaba a los 15 días
porque los funcionarios teníamos derecho a los 15 días. Y claro, tenías que entregar los 15 días, pero ponerle también el BOE, bueno, el DOC en este caso, de en qué partido ibas. Y la cara todavía no se me ha olvidado. Claro, entonces, normalmente, yo creo que todos los que somos constitucionalistas hemos aprendido mucho a callar. Y nos reconocemos, como se dice siempre, con la mirada, o con algún gesto, ¿no? Como si algo tuviese que ir, ¿no?, por debajo, ¿no? Supongo que en el País Vasco, bueno, claro, que tiene que ser todavía muchísimo más horrible, porque allí, por desgracia, tenéis muertos. Le preguntaremos también. Tenéis muertos y esto no se puede... Es por el País Vasco. Esto no es equiparable. Entonces, lo que sí yo pongo siempre y me da muchísimas rabia, es que si fuimos capaces, y a veces me enfado, también, no, soy optimista, pero a veces también me enfado, si fuimos capaces de olvidar, yo me siento muy culpable en esto, ¿no?, a lo que estaba ocurriendo con los compañeros en el País Vasco, a la gente de bien, pensaba, ¿cómo se van a acordar de lo que nos está ocurriendo a nosotros los catalanes? Y bueno, en comparación de lo que han pasado ellos, no es nada, ¿no? Entonces siempre, eso me ha quedado como un trauma muy grande, a mí de ver, y a veces me cabreo, sobre todo cuando salgo de aquí, eso hace que me cabree con algunos de los del resto de España. Tengo que reconocer que cuando me cabreo y pienso que estoy en el lado equivocado, pues voy a decir una cosa, y es que me acuerdo, y ahí sí que, perdonar el humor, pues si entendemos catalanes violentos a los que se fueron a perseguir el autobús 155, cuando decretaron el 155, y no sé si os acordáis, pero hubo un grupo de personas que se pusieron a correr el autobús, y tú dices, pues están en la cabeza. Entonces, claro, yo cuando, sí, el autobús, hay un autobús que se llama 155, no sé por qué línea, pues cuando aplicaron el 155 hubo un grupo de gente que se puso a ir detrás, a tirarle piedras, porque como era 155, pues había algo que hacer con el 155. Entonces, cuando yo tengo alguna duda, me acuerdo de eso, o de las jaulas en la cabeza y se me pasa. No puede ser. Un profe que les dijo, oye, hay un autobús, Yo digo, no, estoy en el buen sitio, estoy en el sitio correcto, más o menos. Esto me tranquiliza bastante, el 155 del autobús. Javier, ¿no?, hablaba de Pilar, del tema de la educación aquí en Cataluña, Navarra, País Vasco, sobre todo País Vasco. ¿Qué dibujo nos haces tú de la situación tan preocupante como la que tenemos aquí en Cataluña en este sentido, ¿no? En el caso del País Vasco, digamos, las encuestas que periódicamente se hacen, usted sería partidario de la independencia del País Vasco, están en el 19%, o sea que el 19%, ¿no? Con lo cual era un referéndum. Ahora bien, PNV y Bildu tienen pues, juntos 60% de votos, o sea, quiere decir que los que votan al PNV y Bildu son nacionalistas, pero no son separatistas. ¿Por qué? El problema va a ser que Bildu va a superar al PNV, el nacionalismo moderado va a ser superado por el radical, digamos. Esa es la tendencia, si se mantiene va a ocurrir eso. Pero claro, ¿por qué no interesa allí la independencia? Porque es que allí ya tienen la hacienda, ya tienen, digamos, han introducido un elemento que en realidad está en el origen también del problema catalán, han introducido un elemento confederal. País Vasco ya en lo que se refiere al tema fiscal se relacionan de igualdad con el Estado y lo que quieren es extrapolar ese principio de bilateralidad de confederalidad al resto de las cosas, pero no llegar a la independencia porque saldrían perdiendo, tienen un déficit ahí en el País Vasco, un déficit de la seguridad social, de las pensiones, porque es después de Asturias la comunidad más envejecida de España, que el déficit ya es mayor que lo que pagan por el cupo, ¿no? Entonces en el País Vasco no va a haber una insurrección, no va a haber, creo yo, ninguna pretensión de independencia porque la gente no está por la labor, digamos, entonces no veo ese problema. Pero claro, lo que se ha producido en el País Vasco es un fenómeno que hay que denunciar y no me canso de advertir que no se ha producido aquí en Cataluña, que cuando comentábamos que con la insurrección del 17 se marcharon las empresas, con el terrorismo de los años de la transición y posteriores, hay estudios que indican que del País Vasco se marcharon unas 200.000 personas. Unas 200.000 personas que huyeron víctimas del terror por amenazas, etc. ¿Qué quiere decir con esto? 200.000 personas que luego fueron profesores de universidad, dirigentes políticos, etc. Y otros los mataron, ¿no? Pero que se marcharon 200.000 personas que luego ya se establecieron en Madrid o en otros sitios con su familia. Lo que quiero decir es que el censo está manipulado y eso ya es irreversible. Es decir, ahora en el País Vasco hay más nacionalistas que no nacionalistas,
pero entre otras cosas porque muchos no nacionalistas tuvieron que abandonar el País Vasco. Y no han vuelto. Y no han vuelto, ni van a volver. Y el sistema educativo en el País Vasco es como el que tenemos en Cataluña, catalán, castellano, euskera, castellano, o hay tres vías. No, prácticamente, digamos, ahora ya se ha ido imponiendo el sistema de que es el castellano únicamente una asignatura. Pero a pesar de eso, digamos, y con eso que se han destinado todos los recursos posibles y demás, digamos que ha tocado techo. Porque, por ejemplo, pues yo entré en la universidad en el año 96 sin saber euskera y sigo sin saber euskera, pero ya ahora no podría entrar. Digamos que ahora ya todos los profesores que han entrado en los últimos 25 años al departamento saben euskera. De 60 y tantos es lo que solamente estamos 3 que no sabemos euskera. Pero a pesar de eso, cuando sales, yo voy en el autobús también, yo no conduzco, yo bajo de la facultad a Bilbao en el autobús, no oyes hablar euskera. Cuando vas a la cafetería, no oyes, bueno, oyes a alguno hablar euskera, o sea, pero no está generalizado, no es uso habitual. Hasta el punto de los que están, digamos, siempre con la meta de que hay que euskaldunizar, que es ya lo que pretenden cuando dices, ¿pero qué quieres euskaldunizar? Si ya todas las asignaturas, todas las carreras se pueden estudiar en euskera. Puedes estudiar en castellano, puedes estudiar en euskera, todo. ¿Qué más se puede euskaldunizar? Entonces ya lo que pretenden es decir, no, pues que en la cafetería, en el pasillo, en el bar, la gente hable también euskera. Dice, hombre, en la cafetería hablaremos cada uno la lengua que queramos, ¿no? Entonces subyace, no, hay que decirlo así porque creo que no es hiperbólico, es una pretensión ya totalitaria de decirle a una persona en qué lengua tiene que hablar hasta en sus ámbitos, ¿no? Pero eso no lo van a lograr, digamos, con la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud vive en un mundo de las redes sociales, de la música, de Netflix, de las series, que obviamente no se desenvuelven en euskera y por lo tanto, lògicamente, van a abandonar el euskera. Muy bien, Pilar, volviendo al si ho tornarem a fer o ho tornarem a fer, si som gent de pau o no som gent de pau. Tu ves el movimiento independentista ahora que están permanentemente divididos Esquerra y Junts, la CUP y compañía, pues algo debilitados, y esto también les limita en su fuerza de intentar volver a intentar todo lo que hicieron en el 17? ¿O tú crees que es una división ficticia y al final el romper con España, el romper España les va a volver a unir? Eso siempre les va a unir. O sea, si en algo se tienen que poner de acuerdo sería en esa idea. Hay dos mantras que son las que les unirían. Uno, una lengua, una nación, está por supuesto primero, y el segundo es la de romper con España. Ya, eso es lo único que no tiene partido político. Ya está, o sea, es así de sencillo. Es en lo que se puede unir, por decirlo de alguna manera. En el resto de las cosas, pues uno de Junts, cuando la CUP ya me explicarás. O sea, yo a veces cuando me enfado les digo, voy a votar a la CUP para que todos los que tenéis tanto dinero os quedéis sin nada, pues os quitarán de vosotros, claro, pero es así. Entonces, pero esas dos cosas son lo que les... Pegamento, ¿no? Es el pegamento, es el pegamento. También es cierto que en estos últimos años la mayoría de los ayuntamientos, incluso pequeños, están todos peleados, todos ellos, y se enfadan y nos hacen mociones de censura, o se quitan y se ponen, lo veo porque, o se reparten 2 años tú, 2 años yo. No, y yo creo que eso también hace que la gente de los pueblos, hablo de poblaciones pequeñas, sobre todo Barcelona es diferente, creo que le ha abierto muchos ojos a las personas. O sea, ver este espectáculo dantesco, ¿no? de enfadarse, no enfadarse, te quito, te pongo, ha hecho como que la gente, yo creo que mucha gente incluso se ha borrado de sus redes fotos en las que tenían sus años, yo recuerdo el año 14, yo no sé si os acordáis del año 14, pero la diada del año 14 a mí se me va a quedar aquí, porque es que parecía como un enjambre de gente saliendo por todos los lados, o sea, algo impresionante, de verdad, ¿eh? Entonces, mucha gente que en su momento ha quitado esas fotos, como si se avergonzase, como diciendo, pero ¿yo qué hacía haciendo esto? Han visto que les engañaron. Cuidado. Bueno, quizás esto cuesta de reconocer, porque como ser humano cuesta mucho reconocer que te han engañado, ¿no? Pero vamos a decir que a mí que me esperen. O sea, que no me vuelvan a esperar para otra, por decirlo así. Más que decir me han engañado, que esto cuesta, que no me vuelvan a esperar.
porque posiblemente no vuelvan a hacer caso. Por lo que se ve, ¿eh? Y más, además es que, ¿pero por qué van a salir si lo tienen todo? Pues es lo que están diciendo. O sea, ¿qué necesidad tienen de estar pidiendo la independencia si están consiguiendo todo? ¿Ninguna? ¿No? O sea, si yo ahora voy pidiendo, voy llorando, me van dando todo, pues ¿para qué voy a seguir? Llorando tampoco, ¿eh? Bueno, tampoco no, es que no. Efectivamente, es que claro, al final se me ha ido el santo cielo, pero cuando he dicho la influencia que tiene, digamos, el caso vasco con relación con el caso catalán, yo recuerdo que en el año 2006, cuando se empieza el nuevo estatuto. El nuevo estatuto, me acuerdo, Pascual Maragall, como representante, hablaba de qué es lo que querían. Qué es lo que querían, ya se les dijo que el estatuto iba a ser inconstitucional. Pero yo recuerdo textualmente que decía algo así como, de nada nos serviría, hablaba de los que querían, no les bastaba el estatuto anterior, y querían uno nuevo, de nada nos serviría un estatuto que dijera, artículo primero, Cataluña es una nación, o sea que no puede ser porque sería inconstitucional, ¿no? Pero de nada nos serviría, Cataluña es una nación, artículo segundo, Cataluña tiene competencia sobre esto, todas las que usted quiere. ¿Qué más quiere? Un estatuto que diga Cataluña es una nación y tiene competencia sobre todo, pues eso no nos serviría para nada. ¿Cómo que no? Nosotros queremos un estatuto que nos proporcione a los catalanes los mismos niveles de financiación que tiene un vasco o un navarro. O sea, lo que pedían era lo que quieren ahora, lo de la hacienda y el concierto económico que llaman solidario, porque claro, es un oxímoron, porque el concierto por definición es insolidario. Entonces ahí está el origen. Pero claro, se les respondía, y Rajoy cuando iba más y le pedía concierto, le decía que mire usted, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Pues que la Constitución dice, disposición adicional primera, que eso solo cabe para Navarra y para el País Vasco. A ustedes se les ofreció en su momento, dijeron que no, los decían, pero es que nos arrepentimos, no sabíamos que iba a salir como salió el resultado, porque hay que decirlo, en eso un navarro o un vasco, el nivel de financiación del gasto público del Estado para un navarro o un vasco es el doble que para cualquier ciudadano de otra comunidad, de las 15 comunidades del régimen común. Hay una sobrefinanciación foral. Pero porque la Constitución reconoce, digamos, esa financiación especial para País Vasco y Navarra, que es un escándalo cómo se aplica. Y lo digo yo, que vivo en Navarra y País Vasco, es un escándalo. Se podría corregir eso si simplemente País Vasco y Navarra aportaran a la Hacienda Estatal una mayor cantidad de dinero en función de lo que han recaudado y no solo una cantidad pactada o mercadeada con el gobierno de turno, como se mercadean las competencias, se mercadea el cupo. Pero entonces ahí sí que hay una razón para que se queje, digamos, el catalán, pero como el mallorquín o el madrileño, digo, el que vive en Mallorca o el que vive en Madrid, que está infrafinanciado. Entonces ahí sí que estaba ese origen, pero ahora el País Vasco ahora no les interesa para nada independizarse. A Cataluña reclamaba eso, pero si ahora ya lo va a conseguir también, porque van a ser también igual de guapos, entre comillas, si me permite la expresión, que los vascos y navarros, porque van a tener también su concierto solidario, pero eso ¿cómo lo van a hacer? O sea, eso ya lo han acordado y lo han pactado. Pero claro, eso lo van a aceptar todas las demás comunidades o el propio Partido Socialista de las demás comunidades. Claro, nos sale la ministra de Hacienda diciendo, no, es que haremos uno para cada uno, un concierto solo para cada uno. Pero qué tonto, ¿eh? O sea, eso son ya unas tonterías que hombre, el papel lo aguanta todo, pero no sabemos cómo. El inicio de todo fue el primer estatuto cuando los vascos tuvieron la suerte, la virtud, la agilidad negociadora de conseguir un buen sistema de financiación. Y Cataluña, el señor Pujol, con Trias Fargas y compañía, dijo, no, nosotros no queremos la financiación, no queremos el dinero, la hacienda, no queremos recaudar, queremos competencias políticas. Y ahí fue el principio del fin que nos ha llevado a lo que estamos ahora, lo que decía Javier, queremos dinero y lo hemos de conseguir como sea. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que os ha explicado Javier y lo que nos ha explicado Pilar, pero yo creo que el público que nos acompaña tendrá ganas de interrogarles y seguro que harán preguntas más interesantes y más inteligentes que las que he hecho yo. Entonces, esta compañera y amiga nos va a pasar el micrófono a quien quiera preguntar, ya sea Pilar o sea Javier. Adelante. Por alusiones. Por doble alusión, y digamos, perdonad la intervención un poco de historiador, pero yo creo que Javier tiene razón con lo que decías de José Miguel, digamos, pero no podemos comparar lo que significan los indultos hoy con lo que significaban en el 19. En el 19 es evidente que el indulto formaba parte del juego.
y no solamente en los pronunciamientos, sino incluso en la guerra civil, en las guerras civiles entre liberales y carlistas. Los termina la guerra, se van al exilio y les ofrecen rápidamente un indulto, pero a diferencia de ahora, a los líderes no se les ofrece. Se les ofrece, digamos, a la base, para decirlo de alguna forma. Los líderes se quedan en el exilio. Pero bueno, ya pues, puramente para no acabar. Y lo de los almogávares. A ver, aquí hay un juego de confusión con lo de Aragón. Es decir, porque lo miramos desde ahora. Y un aragonés y un catalán ahora nos parecen distintos. Pero para una persona del siglo XIII o del siglo XIV, aunque sea de Barcelona, que le llamen aragonés, no le suponía ningún problema. No le creaba un conflicto de identidad. Eso lo tenemos nosotros, ese problema. Por lo tanto, ellos formaban parte de la corona de Aragón, por lo tanto, que les llamaran aragoneses, pues se sentían, no les creaba, digamos, no les estabas insultando. Y es cierto, los almogávares no solamente eran catalanes, aragoneses y otros del resto de la península, porque son soldados de frontera, pues son mercenarios de frontera entrenados en la lucha contra los árabes. Y por tanto hoy serían un cuerpo de élite. Pero en todo caso no les crea ningún problema. Es a nosotros que nos parece problemático que les llamen aragoneses, ¿no? Para ellos no. Claro, aquí como hemos ocultado siempre que durante mucho tiempo formamos parte de la corona de Aragón y parece que formábamos parte de la corona catalano-aragonesa, que no ha existido nunca, ahora nos parece raro, pero no hay ninguna contradicción de nada, puramente es más fácil. Aparte de la educación, no olvidemos los medios de comunicación. Yo creo que es esencial si realmente fueran neutrales, pero no ahora. Ya Jordi Pujol montó, no olvidemos que fue el español del año, una cortada de miras tremenda por el resto de España, pero si no hubieran tenido los medios de comunicación absolutamente monopolizados, que ahora también, y precisamente subvencionados, tampoco hubiera pasado lo que ha pasado. Porque la televisión, o sea, en aquellos años del 17 y antes y después, es continuo el machaqueo, lo que sacan siempre tiene que ver con sus intereses y sus postulados. O sea, la educación sí, por supuesto, aparte de que se conculcan una serie de derechos, lo que son los medios de comunicación han sido absolutamente responsables, yo diría, de la mayoría de los desmanes de estos tiempos en favor del nacionalismo. Sí. Buenas. Respecto de lo último que ha puesto sobre la mesa, sobre que lo tienen todo, que no les interesa ya ser un Estado, pero la idea de un Estado asociado se podría planear. Bueno, muchas gracias sí, por la matización oportuna de Jordi y por la pregunta de ella. He dicho sobre educación, también medios de comunicación. El problema de los medios de comunicación, además, trasciende, digamos, al caso catalán y al caso que nos ocupa y acaba con un problema, digamos, estructural que tiene España como democracia, ¿no? Y es que en España no hay BBC. ¿Qué quiere decir que no hay BBC? No hay unos medios de comunicación independientes y neutrales, sino que allí donde hay una televisión, a nivel nacional, televisión española, el gobierno, lo hemos visto, la colonización, como su preocupación es controlar televisión, y ha sido dramático y muy lamentable que fue cuando la Dana, precisamente cuando después de la catástrofe que había asolado Valencia y habían muerto más de 200 personas, la principal preocupación del gobierno a la mañana siguiente fue que se celebrara el pleno del Congreso para poder con urgencia máxima hacer el control. Pero digo eso, el gobierno de España con la televisión española, como el de la Comunidad Autónoma de Madrid, que también llaman Teleayuso, porque también se preocupa de controlar sobre todo. Y entonces en una comunidad en que ha estado gobernada por nacionalistas, pues si en unos sitios es el PP que se preocupa de controlar su televisión o es el PSOE, aquí han sido los gobiernos nacionales los que han preocupado por controlarla y colonizarla, con el añadido, claro, de lo que no se han limitado a hacer el culto al líder, digamos, del partido político, sino que además lo han hecho de la doctrina. Entonces el problema del control de los medios de comunicación, pero ese es el problema también, como decíamos, del Tribunal Constitucional, que los partidos lo colonizan todo, pero a nivel nacional ese es un gran problema y en las demás comunidades, pero aquí los que han colonizado todo son los partidos nacionalistas. Entonces,
claro, eso mientras no se acabe con ese problema. Y luego muy interesante lo de Estado asociado. Realmente lo de Estado asociado, claro, es lo que dicen, porque ellos son muy europeos, no, digo el caso del País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, la vinculación con el Consejo Federal del Movimiento Europeo, es que ellos ya, digamos, son una hacienda asociada. Desde el punto de vista fiscal ya son confederales. La confederación es una idea de Estado asociado, digamos, porque no existe el Estado confederal, solo existe o el Estado unitario o el Estado federal, no existe el Estado confederal, existe la confederación de Estados. Hay los Estados que se asocian, se organizan mediante un tratado internacional, mediante una confederación. Y si aplicaran extrapolaran lo de Hacienda a todos los ámbitos, serían pues, un Estado asociado dentro de una confederación española. Y a eso es a lo que vamos, digamos, esa es la mayoría, digamos, de gobierno, esa idea que tienen lo del Estado plurinacional, pero cuando dicen lo de Estado plurinacional, ¿qué es lo que quieren hacer? Transformar el Estado constitucional en un supuesto Estado confederal que como tal no existe y por lo tanto sería en una confederación de Estados. Una confederación que sería una confederación de repúblicas. Por eso el baluarte, digamos, es la corona. Mientras exista la monarquía del Reino de España, eso no podrá ser posible. De ahí la importancia que tiene la corona como clave de bóveda del sistema, también como integración y como freno a eso. Y en ese sentido, pues cumple la corona un papel similar como en Bélgica. En Bélgica, si no hubiera monarca, si no hubiera rey de los belgas, Bélgica tiene muchísimos problemas, prácticamente es un país dividido en dos, incluso cada partido político está dividido en dos, el valón y el flamenco, etc. Dice, lo único que tienen en común es el rey. Hubo una crisis constitucional gravísima cuando hace años el rey Balduino se niega a firmar una ley. Imagínense que el rey Felipe VI se niega a firmar una ley. Y simplemente por razones de conciencia, que era despenalizar la interrupción del embarazo, y él por razones de conciencia dice, no puedo firmar eso. Claro, usted tiene que firmar, porque y no firmó. Entonces, eso si pasa en cualquier sitio, la monarquía acaba. Pero no obstante, los belgas resolvieron fraudulentamente, el rey dejó de ser rey unas horas, cosa que no está previsible que un rey pueda dejar de ser rey, y luego vuelve y le dijo, bueno, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? No lo voy a volver a hacer. Bien, entonces, ¿por qué hicieron eso? Porque eran conscientes de que si caía la monarquía no iba a haber una república de Bélgica, sino que iba a haber por lo menos dos, si no tres, probablemente de república. Entonces lo mismo puede pasar en España. Si cayera la monarquía iba a haber una serie de repúblicas dentro de la república confederada o de la confederación, como lo llamen, el nombre es lo de menos, plurinacional o estados asociados o lo que sea. Pero eso implica la destrucción de un estado basado en la igual libertad de todos los ciudadanos. Llámenlo como le llamen. Una situación parecida a lo que se produjo aquí con la ley de amnistía, ¿no? Que el rey tiene que firmar o no tiene que firmar. Al final, el rey Felipe está obligado a firmar, está obligado a firmar porque el control de si la ley es constitucional o no corresponde al Tribunal Constitucional. ¿Más preguntas por ahí? Primero agradecerles porque nos han hecho ustedes una conferencia formidable, hemos aprendido muchas cosas y han estado ustedes en el frente de guerra, no sé si son hombres de paz o de guerra, pero tienen alma guerrera, que es lo que se necesita. Y la pregunta era para la señora Pilar, que ha comentado que efectivamente si se pasea con el autobús va a encontrar jóvenes rebeldes que están hartos y con razón. Pero ¿es lo mismo en Gerona, en Lérida, en el interior de Tarragona o es un fenómeno barcelonés? La verdad es que por Gerona hace tiempo que no. Pero vamos controlando, ¿eh? Pero yo creo que es un... No, esto no lo tengo tan observado, ¿eh? Pero yo creo que es un fenómeno que se está extendiendo en todos. Por una sencilla razón, porque mientras que los mayores están preocupados, los mayores me refiero a algunos, ¿no? Están preocupados por unas cosas, los jóvenes están preocupados por otras muy diferentes. Y esas mismas preocupaciones que tienen los jóvenes, que son otras muy diferentes de los que tienen estos de la Casa de la Estelada, quan més gran, més estelada, va a hacer que cambien. Y están cambiando. ¿Por qué? Porque están preocupados por la vivienda, por su propia seguridad, por salir una noche a la discoteca y no tener una pelea en la puerta de la discoteca, por que le puedan decir a una chica guapa o no, o a un chico, me da lo mismo, ¿no? Y que no tengas que hacer la broma o no la broma, bueno, lo que sea, ¿no? Creo que está cambiando en todos.
me da la sensación de que va a cambiar, pero no solamente que esté cambiando aquí también, yo creo que está cambiando a nivel europeo y ya no me atrevo a decir por mundial, pero no lo sé. Pero creo que está cambiando porque se ha agobiado demasiado y entonces los problemas no tienen nada que ver de lo que se están hablando unos como problemas, ahora mismo lo que estamos nosotros hablando como problemas, ¿no? Que es estelada, que es independencia, que sí, bueno, todas estas cosas, pues la verdad es que a la mayoría de las personas con las que uno puede encontrarse mañana, sinceramente, es así de triste, pero es así, sinceramente, pues igual les van a importar muy poco, porque en su día a día esto no les afecta. ¿Cuándo les importó? Cuando se vieron mucho, no les afecta o no se dan cuenta, vamos a arreglarlo, vamos a decirlo, lo matizo, tienes razón, Javier. No se es consciente de esas decisiones que están tomando, lo grave que puede ser para su futuro y para lo de sus hijos, a no ser que seas una persona que estés muy informada. Por eso creo que cada uno de nosotros, desde nuestro núcleo, creo que tenemos que ser unas personas que, y es una cosa que yo agradezco tanto a Javier como a otras personas juristas que conozco, a Manuel Aragón, que no está aquí, pero que sepas que yo me lo sentaría en el sofá de mi casa para irle preguntando cada momento cosas, el que nos vayan explicando y nos vayan dando herramientas pedagógicas. Cuando digo herramientas me refiero a razonamientos para, sin enfadarse, con tranquilidad, con tal, ir un poco pues, haciendo nuestro propio discurso entre nuestros cercanos, con mucha calma, ¿vale? Porque ya se sabe que el que grita pierde, entonces, ya está, como que el que grita pierde, pues nosotros con mucha calma. Ir poco a poco, cada uno en nuestros pequeños ámbitos, que muchos de los que estáis aquí ya lo hacemos, ¿no? Pero tenemos que hacer más, sobre todo este trabajo pedagógico, que no se está haciendo en las escuelas, la tenemos perdida, pero bueno, es que dice que educar es la tribu. Yo soy de las que creen eso, con lo cual, como es la tribu... Se educa en casa. Como es, no, en casa, es eso, y en el bar, y en el autobús. Entonces, como yo creo en eso, creo que ese es nuestro fin. No, el no cejar, sin ser más pesados, ¿no? Pero el cargarnos de razones, escuchando a gente que nos las puede explicar muy bien, los juristas a su manera que nos lo explican. Me acuerdo con Teresa que una vez nos explicó, hay que escribir no sé qué de los pares, y le dije, pues que no podemos escribir los pares porque tú sales a la calle y la gente va a pensar que es pares y nones, lo tenemos que decir de otra manera. Entonces, claro, hay que explicarlo muy bien, con mucha tranquilidad, pero sin cansarnos. Y venga, y venga, y venga. Y los que sepan escribir, pues que sepan por qué, ¿no? Pues que lo vayan, donde puedan, que lo vayan escribiendo, y si puede ser, que no lo escriban para ellos, para lucirse, sino que lo escriban para que el que lo lea lo entienda y lo pueda reproducir. Creo que esa es la obligación de los que todavía nos queda un poco de ideas de las libertades o de luchar o de todo lo demás, siempre respetando la idea de la libertad de los demás, porque es así. Yo te respeto, tú puedes poner la estelada, pero la farola no. Y tu casa, la estelada que quieras. Como si quieres, tú, te dejo todo, pero la farola no, porque también es mía. Es así de sencillo. Esto, una vez y otra vez, y yo creo que lo conseguiremos. Abundando en lo que ha dicho Pilar, el problema está en que nosotros tenemos un problema de organización territorial del Estado que no funciona. Basta repetir lo que pasó en la COVID o lo que pasó el otro día con la DANA, etc. O sea, la organización territorial del Estado no funciona, entonces hay que acometer su reforma y abordar ese problema. Pero el problema nacionalista, la insurrección catalana, las demandas vascas, contamina todo el problema, de modo que estamos debatiendo, perdiendo energías, esfuerzos, etc. Es decir, ¿cómo se van a sentir mejor ahí con la generación? Para que los catalanes se sientan mejor, se sientan más cómodos. Entonces, y no nos preguntamos, bueno, no es que se sienta uno, cada uno se siente cómodo en su casa, donde fuere, pero lo que hay que ver es cómo vamos a organizar el Estado para que funcione mejor, el Estado, para que si vuelve otra crisis como la del COVID, no vuelva a España a ser, después de Inglaterra, el país que más muertos por habitantes tiene, y ese tipo de cosas. Pero a eso no estamos dedicando los esfuerzos, sino lo otro, porque el otro contamina el problema. Y entonces la juventud, lo que hay que hacer, la pedagogía, abundando en el argumento de Pilar, es decirle cuáles son los problemas para la juventud, y no para la juventud, pero bueno, sobre todo para la juventud. Acceso a la vivienda, para todos, ya los que son un poco más mayores, deterioro del sistema de salud pública,
pues ni el problema de la vivienda ni el problema de salud pública van a poder abordarse y resolverse y encauzarse en España mientras no se resuelva el problema de lo que Santiago Muñoz Machado dice, el caos competencial de que no sabemos quién tiene que hacer qué y el sistema sanitario está destruido, sustituido por 17 subsistemas con vocación de exclusividad cada uno, así no puede funcionar. Entonces, eso es lo que hay que abordar. Para el problema de la sanidad y el problema de la vivienda están vinculados a resolver el problema territorial. Pero el problema territorial no lo abordamos porque está contaminado por el tema nacionalista. Sí, mira, tienes razón porque hoy mismo... Sí, yo también te aplaudo. No. Pero que tienes razón porque, claro, por ejemplo, son cosas que uno puede ir aprovechando, ¿no? Pues hoy pues, estaba yo en un hospital, pues claro, estaba la gente pues que no hay, solamente hay un neuro, solamente hay un vascular de guardia, bueno, lo típico, ¿no? Y claro, porque claro, bla, la autonomía, sí, claro, al final tienes que girarte y decirle, perdón, es que no es la autonomía, es que esto tiene que ver con el Estado que no está poniendo las suficientes plazas MIR para cubrir todas las jubilaciones que se van a producir de la generación del baby boom, que somos nosotros, que son los que entraron ahora y están especialistas y se van a jubilar la mitad en los próximos 3 o 4 años, porque es así lo que va a ocurrir. Entonces, claro, si la gente se te queda así como diciendo, ahí va, pues no se me había ocurrido pensar que es que el problema de los MIR es un problema de Estado, porque es así, digo. Y como eso, lo lanzo como idea de que como eso puedes ir diciendo, y me refiero sin despeinarte, ¿no? Dejándolos con la duda. Sí, lo busquen, tienes un poquito, ya está. Y déjalo y ya está, te vas. Porque es así, es que es un problema de Estado. Es que mientras, claro, nosotros estamos hablando de estas cosas y nuestros jóvenes y nuestros hijos están preocupados pues, por los trabajos, por la porquería de sueldos que cobran, etcétera, por su futuro, por muchísimas cosas que no tienen sentido. Y mientras nosotros estamos ahora hablando de que sí lo tenemos que hablar y luchamos, pero quizás, pues eso, vamos a hablar a lo grande, porque si no siempre nos quedamos en el pequeño, nos enmascaran, nos hacen caer en su trampa, nos enmascaran, ¿no? Y nos tiran así el capote y ahora, venga, calla. Cuando no vamos a lo gordo, y lo gordo es que tenemos un problema, siempre se ha dicho, para que veáis que también hay que retocar el artículo 8 de la Constitución, casi cuarentero, ¿no? Pues cuarentero casi, y con eso pues posiblemente solucionaremos muchísimos de los problemas que tiene este país nuestro al que queremos que se llama España. Es así de sencillo. ¿Alguna pregunta más? Allá, al fondo. Buenas noches. Lo que queremos aquí en Cataluña es que en las escuelas, en los institutos, en las universidades se imparta en catalán y en castellano, para que los estudiantes, algunos que sepan catalán, pues lo van a entender en catalán y algunos que son de castellano, pues en castellano. Lo que importa es que salgan buenos profesionales, y si salen buenos profesionales van a ganar mejor. Y si van a ganar mejor, van a poder adquirir sus casas, sus viviendas, etc. Este es un problema, que solamente quiere una lengua y pues desplazar a la otra lengua, ¿no? Y esto es un grave problema. Entonces es pedagogía que tenemos que hacer, que muchos, ya los jóvenes lo saben, que esto nos llevó a un atraso durante todos estos 20, 30 años desde que empezó, ¿no? Y luego, otro, la buena administración. La buena administración al gobierno de turno, sea de izquierda, derecha, lo que sea, pero buena administración con políticas reales, viendo en la ciudadanía. ¿Qué es lo que necesita la ciudadanía? Vivienda, salud, bienestar, seguridad, etc. No se ve nada de eso. Lo que se ve es como si fuera un rencor, un odio adentro, y que no queremos el desarrollo de nuestra sociedad. Barcelona, Cataluña ha sido locomotora de España, y ahora ¿dónde estamos? Tendríamos que tener vergüenza, ¿no? Y esto no lo ve. Si necesitamos un profesional, un ingeniero, un arquitecto, un médico en Cataluña, ¿qué importa de que me habla inglés o castellano? Lo que importa es su profesionalidad y que nos sirva para la sociedad, y así la sociedad se levanta. Si es un ingeniero de industria, pues aquí me trabaja, pero no lo voy a obligar a que sepa catalán para contratarle, porque eso es lamentable, porque muchos médicos se han ido de aquí de Cataluña porque le obligan a tener un A, un B, un C o no sé qué. Lo que me importa es
su profesionalidad, y entonces eso hace a que nuestra calidad de atención crece y la sociedad mejorará. Eso es lo que quiero decir. Bueno, es lo que hemos comentado. Bueno, tú comentabas lo de los MIR antes, muchos MIR no quieren venir aquí a Cataluña por el problema que comentaba este señor, el tema de la lengua. Somos la comunidad autónoma que menos MIR vienen a Cataluña. Pero sobre todo hay una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta, y es que España, lo digo, es que además lo tengo reciente porque lo publiqué el otro día, el viernes, en un artículo. España incumple, España en todas las organizaciones, incumple, ¿no? Tal cual, todas las leyes del Parlamento Europeo, la UNESCO, UNICEF y no sé si hay más, las incumple todas. En estos momentos, o sea, se está incumpliendo. El artículo 18 de una resolución del Parlamento Europeo de 2020 dice, es que me lo sé de memoria, que en contextos multilingüísticos aquellos niños que tengan discapacidades deben de ser educados, así de claro, en la lengua que los padres prefieran. Más claro no se puede decir, es que eso lo entiende, no hace falta hacer ninguna... No, lo entiendo yo a la primera, sin ser jurista. Entonces, tú dices, ¿qué parte no ha entendido aquí de que te están diciendo que los niños, y más, ella añade, especialmente aquellos niños de espectro autista, ¿vale? Entonces, tú dices, ¿mande? Pero esto es vergonzoso que no se cumpla, pero también es vergonzoso, y ahí es donde tenemos que alzar la voz, y le vamos a alzar, en que todas las asociaciones, organismos, instituciones, fundaciones, bueno, ahí va, reales patronatos también, ahí va todo junto, cada año hacen su informe de análisis. Oye, ninguno dice nada, se ve que esto no se les ha olvidado, nadie dice lo que está ocurriendo, es que es un incumplimiento de la ley, así de claro. O sea que animo a la gente a que lo diga, se está incumpliendo la ley. Porque la tengo en la cabeza, artículo 18 del 2020 del Parlamento Europeo. La última disposición de los que vinieron en la misión europea, aquellos que vinieron a la misión europea, en su informe lo dice bien claro. Es que más claro no lo pueden decir tampoco. Y encima dicen, añaden, y que les piden que este informe que han hecho sea visto y analizado por las instituciones de la Generalitat, del Estado, el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, como se dice todo el mundo. ¿Alguien ha dicho algo? Bueno, pues entonces lo que aquí necesitamos es un ejército de juristas, con perdón, ¿no? Bueno, aparte de unos activistas y gente muy concienciada, un ejército de juristas, que ya sabemos que no vamos a tener nunca un duro, pero bueno, ya estamos en el bando de los pobres, con lo cual, por eso no tenemos esteladas en las ventanas. Entonces, para llevarlos a donde haga falta, se están incumpliendo, y eso no puede ser, esto es muy grave. Y sé que Sociedad está ahora haciendo uno muy importante, o sea que felicidades, porque sé que estáis haciendo ahora un tema muy importante a nivel jurídico y ese es el camino. No dejarlos, como dice una buena amiga en común, bien paret. Pica piedra, pica molta pedra. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ha sido un debate interesante, enriquecedor, tanto por parte de Javier como por parte de esta luchadora, ella es activista y de luchadora, que es Pilar María. Pero me río mucho. Y te lo pasas bien viajando en autobús, arriba y abajo. Lo probaremos, ¿eh? Es interesante. Es una buena en fin, radiografía y fotografía para ver cómo está la situación. Queda más bonito decir esto, que en vez de decir que es que he cogido el autobús o me he ido a desayunar, queda más bonito que vas a hacer un análisis de campo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Jordi Canal por habernos invitado, a Javier,